Hola, buenas noches. Llegó nuestro tiempo. El mundo del misterio aterriza en la sintonía de Radio Nacional de España y ya estamos aquí, dispuestos a compartir las 2 próximas horas de radio. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Como siempre, para todos nosotros es un placer compartir y llenar este espacio en blanco juntos. Y al inicio no queremos dejar de dar las gracias a unos colectivos que sabemos que nos siguen desde muchos rincones de España. Los saludos sobre todo a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil que desde Cantabria, por ejemplo, y otros muchos puntos de España nos escuchan. Los saludos y la gratitud también a la Policía Nacional, la Municipal, que sabemos que están ahí escuchándonos. También a todos los demás, los que están trabajando ahora, médicos, personal sanitario, conductores, taxistas, vigilantes y a todos los demás que ahora cada día más están conectados a nuestra sintonía. Gracias y sobre todo las gracias por vuestro trabajo. Y la mejor forma de daros las gracias por lo que hacéis es preparar los mejores temas como hemos hecho esta noche. Buenas noches, Rosa. Pero antes un aviso. Si sois miedosos, si sois impresionables, un consejo. Mejor que no escuchéis esta noche el Espacio en Blanco, ¿verdad? Verdad, Miguel, verdad. Pero los auténticos amantes del miedo van a disfrutar sin duda esta noche con nuestro programa, no hay duda. Mi consejo, desde luego, es que apaguen la luz y suban el sonido de su radio, porque esta noche las protagonistas son las psicofonías. Han sido muchos los correos que hemos recibido pidiéndonos este tema y no podíamos fallar. Por eso esta noche hemos reunido las psicofonías más escalofriantes que se han grabado en los últimos tiempos. 2 de los mejores expertos han recogido estos espeluznantes sonidos del más allá. Ellos estarán aquí en el Espacio en Blanco para contarnos sus experiencias en las casas encantadas que han visitado. Y si las voces de Ultratumba nos lo permiten, les presentaremos después a un monje taoísta que sin duda les va a sorprender. Con él viajaremos hasta el Cañón del Colorado para visitar las reservas de los indios de las praderas. Un testimonio que prometemos que les va a impresionar. Eso será esta noche para abrir bocado, porque mañana estará en el Espacio en Blanco un invitado de lujo, Vicente Romero, uno de los mejores periodistas de Europa, un hombre que ha estado en las guerras más sangrientas y ha asistido en primera fila a golpes de Estado y revoluciones. Vicente Romero es además uno de los pocos españoles que ha estado en Haití y ha vivido de cerca el secreto de los zombies, los muertos vivientes. Un invitado de excepción que estará aquí con nosotros en Espacio en Blanco mañana y no podemos perdernos. Y queremos invitar a todos nuestros oyentes a que nos envíen sus experiencias. Si alguno de ustedes ha vivido experiencias misteriosas, tenemos un contestador donde nos pueden dejar grabado su relato. Tomen nota, es el 91 346 1055, 91 346 1055. Y a partir de este momento también tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas, el 900-137-137 y un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es. Esas son las primeras informaciones y aquí van algunos datos de lo que va a ir el programa de hoy. E insistimos, si sois miedosos, si tenéis miedo, si tienen miedo, mejor que no escuchen el programa. Y si quieren pasar un buen rato, apaguen la luz, péguense a la radio porque vamos a disfrutar de cosas interesantes. Esto es un avance. Esta noche queremos contaros una historia sorprendente. Sirvió para dar los primeros pasos en lo que se ha llamado la transcomunicación, o lo que es lo mismo, la comunicación con los muertos. La historia comienza en Hyattsville, un pueblo del estado de Nueva York. Estamos en esa era en la que el más allá intenta comunicarse con nuestro mundo. Y nosotros nos vamos a saludar a nuestros 2 invitados. Nos vamos hasta Alicante para saludar a Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que encantadísimo de estar aquí en el programa y que desde luego, bueno, pues es un placer y todo un lujo estar aquí con vosotros, indudablemente. Para nosotros también. Decir que formas parte del SHAPE, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, eres el presidente. Así es. Y bueno, espera que saludemos al otro invitado. Nos vamos hasta Cieza, Murcia. Pedro Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? A Pedro y a Miguel, a toda la audiencia y por supuesto al resto del equipo. Un placer que estés ahí. Te vamos a llamar Perico para diferenciarte de Pedro, ¿te parece? Como tú quieras, así lo he hecho siempre, o sea que... Por eso. ¿Cuánto tiempo lleváis los dos metidos en este tema y por qué?
también eres miembro del SHAPE, hemos vivido unas aventuras increíbles juntos. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo lleváis investigando casas y haciendo psicofonías? Bueno, pues yo creo que debe la empezar verdad Pedro. es que... Espera, ponernos de acuerdo. Primero Pedro y después Perico. Empiece Pedro. Vale, empieza Pedro. Pues mira, yo la verdad es que me inicié dentro del mundo de la investigación de las psicofonías desde que era prácticamente un niño, ¿no? Para mí lo más importante era saber un poco, comprender un poco qué es lo que había detrás de esa posible existencia de una vida después de la muerte. No lo sabía, y realmente había oído y había leído pues a Friedrich Jürgensen algunos artículos de cuando él empezaba a investigar, ¿no? Y me sorprendía sobre todo el hecho de que algo pudiese perdurar y sobre todo que la voz quedase ahí, ¿no? Tenía que comprobarlo por mí mismo y así me puse a investigar y de algún modo pues me fui metiendo poco a poco dentro del mundo de la investigación. Yo tenía 15 años en aquel entonces, a pesar de eso ya hacía algún tiempo que me gustaba todo esto, ¿no? Y así empecé una investigación en el mundo de la transcomunicación, en el mundo de la psicofonía, que derivó lógicamente pues en lugares donde son propicias este tipo de bueno, pues manifestaciones, ¿no? Como pueden ser pues casas encantadas, casas en las que se dicen que ocurren fenómenos extraños y que, bueno, pues que se me ha llevado mucho tiempo de mi vida investigándolo. Os pediría a los dos que fuerais breves y avanzar a nuestros oyentes que esta noche vamos a escuchar algunas increíbles psicofonías y vamos a hablar de algunas experiencias en esas casas misteriosas. ¿Tú, Perico, desde cuándo llevas en estas historias? Pues yo desde que escuchaba programas como el tuyo, hace ya muchos años, y por culpa vuestra me metía debajo casi de la cama, tapado con miedo, cuando poníais psicofonías de estas que vamos a escuchar esta noche. Y ya cuando me hice un poquito más adulto ya pensé, caramba, si esto es verdad yo tengo que vivirlo en primera persona, y por eso pues empecé de la noche a la mañana pues a preocuparme por el tema y a experimentar. 6 meses después de las pesquisas logré mi primera psicofonía. Fue al hacer una pregunta ya bastante enojado, ¿no? Si verdaderamente estáis ahí y podéis escucharnos, caramba, decidme dónde estáis. Y apareció la voz de una señora que decía, piensa. Y mira tú, desde entonces estoy pensando. Y bueno, no solamente piensas, sino que has estado en casas donde han ocurrido cosas tremendas, ¿verdad? No, bueno, no adelantes nada. No adelantaremos nada, pero sí, es curioso porque, hombre, los fenómenos paranormales no ocurren todos los días y por lo tanto no están ahí a la vista de todo el mundo y en cualquier momento, ¿no? Pero cuando vas mucho en busca de este tipo de fenómenos, pues en algún momento te encuentras con alguno de ellos que pues te pone los pelos de punta y en algunos momentos pues te dan ganas hasta de salir corriendo, ¿no? Yo he estado con este señor, se lo cuento a nuestros oyentes, que es un pedazo de tiarrón con pericos, un pedazo de tiarrón tremendo, y un día le vi que se lo hacía encima, ¿te acuerdas? Casi. Cuando entraba aquella cosa por aquella puerta, tengo tu cara todavía metida dentro, la cara que pusiste y dijiste, Dios mío, sí. Te morías de miedo. Es bueno, que no es para menos, Esta noche lo van a sentir nuestros oyentes. Insistimos, si son impresionables, no escuchen el programa, estamos avisando. Te dejamos, Perico, descansar un poquito, escucha el programa y enseguida en la segunda parte te retomamos para que no estés todo el tiempo ahí, ¿te parece? Perfecto. Y nos vamos con el otro Pedro, a escuchar un poco lo que es la transcomunicación, algo que nos han pedido detrás de esa introducción que sirve para darnos algunos datos, nos situamos en ello. Desde la más remota antigüedad, el ser humano se ha preguntado qué se oculta tras la frontera de la vida y la posibilidad de conectar con otros planos situados en ese otro mundo que puede haber más allá de la existencia. El espiritismo ha mantenido la creencia de que se puede entablar un puente con el otro lado, utilizando como materia prima la mediumnidad, que algunos seres humanos parecen poseer de forma innata. Sin embargo, fueron los primeros intentos de Edison o Marconi y las experiencias de Jürgensen a finales de la década de los 50 las que abrieron un nuevo camino hacia ese sueño de conectar con el más allá. A los magnetofones le siguieron otros medios técnicos que servían de soporte para el contacto, como televisores, radios, teléfonos y hasta los modernos ordenadores. A través de estos aparatos, algunos investigadores aseguran haber obtenido abundante información sobre la base del contacto tecnológico con el más allá.
De este proceso nació lo que se conocería como transcomunicación instrumental. Se entiende por transcomunicación instrumental toda actividad cuyo objetivo sea la comunicación con entidades supuestamente ubicadas fuera del espacio y el tiempo conocidos, basada en el uso de aparatos construidos por el hombre. A través de ellos, en estos últimos años hemos ido recibiendo extrañas voces, imágenes de supuestas entidades del más allá y mensajes. Mensajes que llegaban utilizando todos nuestros modernos métodos técnicos, incluyendo los teléfonos y los ordenadores. Nuestros invitados de esta noche llevan muchos años investigando en el tema y hoy quieren compartir con nosotros su experiencia. Pues ahí vamos, Pedro Amorós, uno de los más reconocidos investigadores en el mundo de la transcomunicación en España. En primer lugar, ¿qué es eso de la transcomunicación? Primero, ¿estás de acuerdo con todo lo que hemos contado, esas introducciones, contando un poco la historia, Jürgenson, etcétera, etcétera? Claro, por supuesto, totalmente, muy bien. Bien, algo que no mucha gente sabe es que el inventor del magnetófono, Edison, igual que el resto de la gente que inventaba aparatos, no lo inventaron para grabar sonidos, lo inventaron para comunicarse con el más allá, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que uno de los apartados más interesantes que todo científico ha tenido y todo inventor ha sido ese, buscar un poco en ese otro lado, a ver qué es lo que podía haber. Y evidentemente Edison, Thomas Alva Edison, pues también lo pensó, ¿no? Y de la misma forma que Jürgenson se comunicó con su madre muchos años después y Konstantin Raudive también, pues Edison también lo quería, ¿no? Quizás esa forma entrañable de buscar esa vuelta del contacto, bueno, pues los inventores intentaban causar, provocar y producir ese tipo de comunicaciones mediante sus inventos, ¿no? Indudablemente. ¿Qué es la transcomunicación? Podríamos definirlo, ya lo habéis definido muy bien, ¿no? Pero la transcomunicación instrumental sería esa intención, esa disciplina o método de estudio con el cual los investigadores intentan ponerse en contacto con ese otro lado. Digamos una parte trascendental supuestamente existente entre nuestro mundo y algo que desconocemos completamente, pero que indudablemente está conformado por inteligencias que se muestran de una o de otra manera, ¿no? Y que, bueno, pues que es estudiada mediante aparatos electrónicos, por eso se le llama instrumental. Para muchos es la prueba de la existencia en la vida más allá de esta. ¿Tú qué crees? Pues no se ha podido demostrar todavía que sean las voces de los muertos, ¿o sí son las voces de los muertos? Bueno, para mí, es muy difícil porque no sabemos realmente con qué nos enfrentamos. Son inteligencias, eso es indudable, y ellos dicen que están muertos. Bueno, pues si ellos dicen que están muertos y son inteligencias, ¿por qué dudarlo, no? Hombre, lógicamente y científicamente tenemos que ser bastante cautos porque no tenemos las pruebas necesarias para afirmar que sean ellos verdaderamente. Y es verdad que se han realizado muchas psicofonías, se han obtenido muchas psicofonías en las que los parámetros de voz indican que incluso son o han pertenecido esas mismas voces, esos mismos tonos y timbres a personas que han vivido. Y aunque parezca asombroso, esto se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido durante mucho tiempo, en algunos momentos mucho tiempo, aunque lamentablemente esos contactos se han perdido, pero bueno, pues se llegó incluso durante una época a demostrar la posible existencia concordante de una voz con alguien, de una voz psicofónica con alguien vivo. Mucha gente decía que las psicofonías son inconexas, no dan ningún tipo de respuesta. De hecho, muchas son así, pero otras muchas también contestan a las preguntas, ¿verdad? Correcto. Mira, lo más interesante de la psicofonía, y tú lo sabes que hemos investigado mucho, es cuando te responden. Cuando tú grabas una psicofonía y se queda grabada una pequeña voz y demás, bien, le das la importancia necesaria, pero vas en busca de una respuesta. Intentas el diálogo. Quieres que desde este lado y desde aquel lado exista una conexión. Si tú preguntas cuál es tu nombre, es importante que te digan que te llamas Pedro, en este caso, o a ti Miguel. Es decir, alguien, algo que desde ese otro lado te está viendo. Lo que parece increíble es que si son seres que están desencarnados, que no tienen cuerdas vocales, etcétera, puedan articular sonidos. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Aprovechan
ondas aprovechan la energía que hay ahí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la teoría? Bueno, no había una teoría explícita y clara al respecto. Yo me atreví, en el libro mío de las psicofonías, me atreví a esbozar una hipótesis muy personal que he estado barajándola durante mucho tiempo mediante el uso de portadoras. Si bien es cierto, tenemos que entender que la energía ni se crea ni se destruye. Esto es una ley. Desde ese punto de vista, si nosotros estudiamos cuál es el comportamiento de la propia energía en las cosas, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando se enciende una luz, la corriente eléctrica, la energía eléctrica se transforma en luz y a la vez en calor, porque si tocamos la bombilla, nos quemamos. De la misma forma que se produce esto, en el mundo de la psicofonía, en el mundo del sonido, también puede haber una transformación energético-sonora, y esa es la hipótesis que yo establezco. Una transformación de sonidos ambientales, una transformación de un ambiente que desconocemos totalmente de qué se trata y cómo es, y que produce que el sonido existente, el sonido que va rebotando, el sonido que se queda por ahí dando vueltas y se va desvirtuando, se transforma en un tipo de energía necesaria para que este tipo de inteligencias, de voces de seres de ese otro lado, puedan utilizarla, modularla y así crear las psicofonías. Por eso en muchas ocasiones las grabaciones tienen unos matices muy comunes al lugar, de forma que la resonancia, el cimbreo, los armónicos son reflejados de ese lugar, con lo cual a mí me hizo pensar, sobre todo en una experiencia que yo hice, que ya hablamos hace ya muchos años en un programa también del Espacio en Blanco, sobre un papelito que yo cogí y mientras lo arrugaba con mi mano empecé a darme cuenta que el sonido que se producía en ese papel empezaba a modularse, algo lo estaba transformando y eso era una psicofonía. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, de lleno en el mundo del misterio. Muchos oyentes nos han pedido, Pedro, cómo poder hacer psicofonías, avisando que es tremendamente peligroso, que tengan mucho cuidado, pero una técnica para poder hacerlo, y desde aquí decimos, si consiguen alguna psicofonía, algún sonido extraño, nos lo mandan y así estamos comunicados y tratamos de investigarlo. ¿Qué nociones básicas se podían dar o decir para intentar grabar las psicofonías? Mira, lo primero, lo más importante es la información. Antes de empezar a experimentar hay que informarse. O bien en la página web de la SEIP, que tienen ahí muchas técnicas, o bien en muchos libros que hay por ahí, se pueden informar perfectamente. Y una vez que hayan cogido las nociones de lo que es una psicofonía y a qué se van a enfrentar, lo importante es la paciencia. Y la técnica es muy sencilla. Se coge un grabador, así de sencillo, y un micrófono. Se conecta con un par de metros de cable para que no se quede inserto el ruido del micrófono, y se coge una cinta virgen. Hablo de cinta y luego comentaré la técnica nueva, ¿no? Bien, pues se coge la cinta virgen, se mantiene, se pone a grabar y se mantiene absoluto silencio. No se puede hablar. Podemos Espera, pero movernos. antes haces una pregunta cuando comiences a grabar. ¿Es bueno hacer una pregunta o simplemente poner a grabar sin decir nada? Bueno, se puede hacer de las dos formas. Normalmente yo siempre llevo unos cuestionarios de preguntas, ¿no? Donde, bueno, pues establezco, hay alguien ahí, me puede contestar, y siempre llevo un método porque así saco estadísticas de las contestaciones que me dan, ¿no? Para saber cuál es la más correcta, ¿no? Se suele hacer una pregunta, pero bueno, se pone aquello a grabar y se espera un par de minutos, se hace una pregunta al aire y se espera. Bien, luego se termina, se rebobina y se escucha con muchísimo silencio, con más silencio todavía que el que se ha grabado, ¿no? Y en esa reproducción, en ese playback, es donde nosotros escucharemos las posibles psicofonías que hayan quedado insertas en la grabación, ¿no? El método es así de sencillo. Por supuesto, si sustituimos el grabador de cinta por un minidisc, por un DAT o incluso por algún ordenador, bueno, pues el resultado incluso será mejor. ¿Lugares donde hacerlo? ¿En cualquier lugar? ¿O lugares misteriosos? ¿Es bueno ir a un cementerio, un sitio, una casa donde haya ocurrido algo? ¿O en cualquier lugar? Bueno, en cualquier lugar se puede obtener una psicofonía. Es verdad
que la relación entre el experimentador y el fenómeno es muy intensa, con lo cual y muchas veces hemos comprobado que cuando entramos en una casa encantada, por ejemplo, o en una casa que nos está dando ese mal rollo, entre comillas, con nuestros equipos y demás, y no nos movemos de una sala, nos damos cuenta de que efectivamente las psicofonías son mucho más fuertes, más impactantes, ¿no? Cuando empieza a cogerse confianza con el lugar, desciende la producción. Esto, si se extrapola a un sitio, quiere decir que en los lugares donde psicológicamente estemos más alterados, se van a producir más psicofonías. Ojo, el experimentador no es necesario para que se quede grabada una psicofonía. Esto es muy importante. Y porque se han hecho muchos experimentos con el llamado experimento del doble ciego, donde se seleccionan cintas al azar con grabadores contemporizadores, ¿no? Y así se elimina la presencia del experimentador. ¿Y se saca solamente voces o también hay sonidos de animales o sonidos como pasaba en Belchite de ruidos de aviones, etcétera? Mira, yo lo de Belchite, hay de todo, Miguel, hay de todo, prácticamente ruidos, de todo, mimofonías y demás, ¿no? Pero en Belchite a mí me rompió los esquemas. A mí lo que me ocurre, porque claro, yo siempre he partido del punto de vista de que hay algo inteligente que nos está hablando. ¿Y cómo es posible que yo me voy a Belchite y de repente aparece un avión haciendo un picado? Y esto ocurrió delante de varios investigadores. Espera, para los oyentes que no sepan, supongo que lo sabrán todos, Belchite es un pueblo que está en Aragón, que fue bombardeado en la Guerra Civil y que está absolutamente abandonado con todos esos restos del bombardeo como un monumento a esa guerra infame y loca que tuvimos. Y allí ha ido muchos investigadores, entre ellos Pedro Amorós y el grupo del SHAPE, a hacer investigaciones y han salido sonidos de aviones como de aquel tiempo, bimotores, cuatrimotores, ¿no? Exactamente, yo es que no lo comprendo de verdad. A mí me supuso una paradoja, ¿no? Porque me pregunto si el espacio-tiempo realmente se intervino, si realmente hubo un corte dimensional y algo apareció por allí, porque lógicamente es lógico pensar que ningún sonido pueda quedar pululando en el aire, es físicamente imposible. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que aquellas psicofonías se quedaran grabadas? Es uno de los misterios que todavía están por desvelar. Lo que grabasteis, que no hemos traído esta noche una muestra de ello, un fallo por mi parte, era sonidos como si de repente hubierais pasado a 1936 y escucharais cómo caían las bombas, cómo pasaban los aviones por allí, ¿verdad? Efectivamente. Concretamente yo tengo dos fragmentos que para mí son muy intensos, a pesar de muchas psicofonías, pero tengo dos fragmentos en el que se escucha un picado de avión. Si quieres algún día lo reponemos en el programa para que los oyentes lo escuchen, donde se ve perfectamente cómo ese avión va en picado y retoma el vuelo. Y por otro lado hay una grabación en la que durante unos segundos, fíjate, se escucha como un proceso de fusilamiento. Qué curioso. O sea que fíjate. Las voces, estoy tratando de comunicarte las preguntas que nos han hecho los oyentes para que querían un poco aclararse, ¿no? Con esto. Claro. ¿Las voces son normales o tienen algún tipo de característica? Las voces tienen una característica. Aquel experimentador, aquel investigador que ya lleva tiempo grabando psicofonías se da cuenta de una psicofonía porque lleva un matiz. Ya lo decían los pioneros en el mundo de la transcomunicación instrumental. Las psicofonías tienen una cantinela especial. Y es verdad, cuando escuchas una psicofonía sabes que has escuchado o sabes que has obtenido una psicofonía. Tienen un matiz. Evidentemente, desde el punto de vista físico, si nos tuviéramos que meter con frecuencias y demás, diríamos que la voz humana va desde los 80 hercios hasta los 1300 hercios. Y hay muchas psicofonías que quedan grabadas por encima de los 10.000 hercios. Estos son características importantes porque muchas veces, y tú lo sabes, se ha hablado de ese famoso clic metálico antes de producirse una grabación. Bien, hablando de esa hipótesis de generación de sonido, de transformación energético sonora, ese sonido ambiental es lo que daba la inclusión, la fuerza para mostrarse, ¿no? Esta noche vamos a escuchar, como digo, unas cuantas de ellas. La otra pregunta, muy rápido te digo que nos contestes porque vamos enseguida a pasar revista a algunas de ellas. ¿Es solamente una frase, una palabra, o a veces son frases más largas con una cierta coherencia? Bueno, hoy lo comprobaremos. Tenemos algunas psicofonías preparadas impresionantes que son frases enteras, ¿no? Hay algunas que son palabras y a veces más importantes, un sí, cuando tú estás preguntando algo concreto, puede ayudarte, ¿no? Recuerdo, pues algunas veces que hemos tenido ciertas dudas y las psicofonías nos han ayudado a establecer un criterio de investigación, ¿no?
Insistimos a nuestros oyentes, si quieren hacer la prueba, con mucha precaución porque puede ser peligroso, primero informarse y después si consiguen algún tipo de inclusión nos la envían si quieren o se la enviamos a Pedro Amorós e intentamos investigarla. He leído en algunos sitios que gracias al trabajo que hicieron dos investigadores, creo que eran de Luxemburgo, un matrimonio, llegaron a la conclusión, según habían contado esas voces, siempre comunicándose con esas voces, que los muertos iban a una especie de planeta llamado Marduk, donde vivían ahí. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Los muertos van luego allí? Bueno, yo a veces he estado hablando con este matrimonio, Jules y Hans Fischbach y Maggie. Realmente ellos piensan que sí. Ellos tenían una especie de laboratorio que se llamaba, era el Europuente, digamos, estaban en Luxemburgo y captaban algunas psicofonías interesantes, transcontactos, que es como ellos le llamaban, donde se hablaban de, ese planeta, ¿no? Es verdad, y muchas veces se hace referencia a ese río del tiempo, que muchas veces nos ha establecido la hipótesis de que pudiera estar ahí. Yo sinceramente no he obtenido resultados a ese respecto, si bien hoy escucharemos una psicofonía que hace alusión a ello, pero concretamente no he obtenido resultados desde ese otro lado. No obstante, si mis colegas dicen que han obtenido eso, no tengo por qué dudarlo, indudablemente es algo a demostrar, pero no tengo por qué dudarlo. Me parece sumamente interesante el hecho de que exista un posible lugar, llamémosle dimensión desconocida, llamémosle planeta o como queramos, en el que supuestamente estén este tipo de entidades. ¿Por qué no? Para los oyentes que quieran más información, según cuentan esos autores, hay un planeta donde vamos las almas después de desencarnarnos aquí, y ahí se están viviendo un montón de cosas y de experiencias. Y parece ser que esas entidades desde ahí intentan comunicarse con nosotros. Si te parece, Pedro, empezamos a escuchar alguna psicofonía, concretamente la 2, en la que a ti parece ser que te dan una contestación de este supuesto planeta donde estaban, de esa orilla, ¿no? ¿Nos cuentas un poco cómo sucedió? Es la número 2. Sí, concretamente yo pensaba en ello, pensaba en la posibilidad de que existiese ese planeta y esa orilla. ¿Y por qué esa otra orilla? Por una razón. Se decía que el planeta estaba circundado de un río y en las orillas es donde nacía la vida, donde se encontraban estos seres, ¿no? Y yo quería un mensaje desde ese otro lado y yo preguntaba, ¿podéis darme un mensaje desde esa otra orilla? Y aparece una voz, como una voz de mujer muy clarita, que dice, en la orilla nuestra estás. Lo vamos a escuchar ahora, lo hemos repetido 3 veces para que se pueda hacerlo más inteligible. Teóricamente dice, en la orilla nuestra estás. ¿Estabas en tu casa investigando y hiciste la pregunta y surgió esto? Bueno, estaba en un lugar especial, Sí, efectivamente, donde, pues también ocurrían cosas algo extrañas. Vale, pues ahí vamos a escuchar la primera psicofonía de esta noche, de las muchas que vamos a poner. Teóricamente dice, en la orilla nuestra estás. Curioso. Hay que hacer un poco el oído, ¿verdad? Claro. A entender un poco lo que dicen estas voces, pero yo creo que al final cuando te pones un poco a ello está bastante clarito, ¿no? Claro, es como todo en la vida, hay que acostumbrarse, ¿no? Y estas voces, no olvidemos que tienen una presunta procedencia, paranormal, ¿no? Entonces, lógicamente no se trata de voces humanas normales y corrientes, que las ha modulado una garganta, sino que están compuestas a partir de sonidos espurios, de sonidos que podrían venir desde el más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que acostumbrar un poco nuestro oído. Vamos, para hacer boca, a volver a ponerla otra vez. En la orilla nuestra estás. Repetimos que la hemos puesto 3 veces para que se pueda entender mejor y vayan haciendo el oído porque esta noche van a escuchar unas cuantas. Cuando uno pone el oído, yo creo que está bastante claro. Sí. Antes de seguir, Pedro, es curioso porque la transcomunicación instrumental aprovecha o trata de aprovechar toda la técnica que tenemos en este momento para comunicarse con esos seres. Después de las psicofonías, del magnetofón, que era el primer aparato que teníamos, surgió la televisión. Y de repente hay montones de investigadores que han conseguido lo que se llaman psicoimágenes. Y algunos han visto en esas imágenes, han reconocido a seres familiares suyos que habían fallecido. Sí, efectivamente, estamos hablando de un mundo apasionante, de un mundo de comunicación, supuestamente en el que ya no solamente es el sonido, sino que también es la imagen. Yo recuerdo
recuerdo hace ya algún tiempo que me encerré en mi laboratorio y bueno, pues empecé a intentar experimentar con la psicoimagen. Obtuve unos resultados extraordinarios y sobre todo llegué a la conclusión de algo, y es que lo que quiera que sea procede del mismo lugar que la psicofonía. Yo no sé si es en imagen, en vivo o en directo, pero desde luego que procede del mismo lugar. Se hicieron las primeras pruebas y hubo una actriz muy famosa, Romy Schneider, estaba tratando de acordarme, ¿verdad? Ajá, sí. Que era una de las personas que salió, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de lo que son las psicoimágenes así famosas que han pasado a la historia, pues evidentemente la de Romy Schneider estaba muy clara, ¿no? Incluso ella, se giraba y daba el contorno de su perfil y luego miraba de frente. Era algo verdaderamente impresionante. Y es verdad desde que, los primeros investigadores empiezan a hacer un poco esa avanzadilla en el mundo del vídeo, del psicovídeo, que era como se llamaba antiguamente, pues ha evolucionado mucho la cosa, ¿no? Y también se han producido y se han captado psicoimágenes muy interesantes para estudiarlas, claro. Quizá dejemos el tema de las psicoimágenes para otro capítulo que tratemos con vosotros y sigamos con las psicofonías. Pero también se ha utilizado la televisión, los ordenadores, los contestadores, los móviles. Es decir, parece como que esa gente o esas entidades que están en el más allá estuvieran desesperadamente tratando de comunicarse con nosotros. Hemos conocido nosotros en el programa algunos casos de personas que a través del contestador habían recibido mensajes del marido fallecido o de gente fallecida. ¿Sabes algo de eso también, verdad? Sí, por supuesto. Una de las psicofonías más impactantes que, tendremos que hablar para poder ofrecer a los oyentes porque es muy delicada. Se obtuvo en un contestador automático. Una persona, en el momento de su fallecimiento, en el día de su fallecimiento, dejó grabado un mensaje delante de toda la familia, ¿no? Y esto quedó grabado. Es impresionante. Y a través del ordenador también, ¿verdad? Claro, los medios técnicos, ordenador, teléfono móvil incluso, siempre son dispositivos electrónicos. Y desde el punto de vista lógico, algún día hablaremos de fantasmas, desde el punto de vista lógico, la fantasmogénesis, toda la fenomenología paranormal intercede creando una ruptura supuestamente electromagnética en el lugar. Por eso los investigadores llevamos y nos equipamos con detectores electromagnéticos y demás cosas, ¿no? Esta interferencia electromagnética produce interferencias en nuestros aparatos. Incluso se han llegado a registrar psicofonías en altavoces sin ningún tipo de amplificador. Sencillamente aparece la voz a través de un altavoz desconectado, ¿no? Y esto es por una interferencia electromagnética, ¿no? Del mismo modo, en ordenadores, en aparatos especialmente diseñados para captar este tipo de perturbaciones electromagnéticas, son los que nos transmiten este tipo de mensajes extraños que parecen provenir desde otro lado. Tratemos de dar un minuto de explicaciones y vamos a escuchar algunas. Son las voces de los muertos, son cosas que se quedan ahí, son ondas de radio que de repente se pueden captar. ¿Qué puede ser? Pues mira, ¿Tú has dicho que es algo inteligente? Yo creo también que es algo inteligente. No podemos afirmar que sean los muertos, pero ellos dicen que lo están. Ellos dicen que son muertos, y todos los investigadores a lo largo de la historia, desde Freddy Jurgenson, Konstantin Raudive, investigadores de gran talla y antiguos ya, pues reconocían que eran los muertos los que hablaban. De hecho, uno de ellos escribe un libro, Freddy Jurgenson, Conversación radiada con los difuntos. No sé por qué tenemos que empezar a dudarlo, y a veces es bueno abrir un poco la conciencia, tanto, siempre manteniendo un poco la lógica, ¿no? Pero el hecho de pensar que algo pueda perdurar a la muerte, pues nos hace estar un poco más vivos, ¿no? Pensar un poco más, filosofar un poco más. Y desde ese punto de vista, si nosotros tenemos en cuenta los mensajes que recibimos, indudablemente tendríamos que pensar que son ellos. Bueno, pues con este programa nos gusta ser agradecidos. Agradecimiento a Germán de Argumosa, que fue una de las personas que lanzó las psicofonías en este país, a Sinesio Darnell, que las está investigando también en Cataluña y aún sigue, y evidentemente a ti. Pero es bueno ser agradecido, ¿verdad, Pedro? A los maestros que han ido por delante y no olvidarse del trabajo que han hecho.
para nada, grandes maestros, grandes personas y grandes investigadores. Bueno, pues vamos a escuchar unas cuantas ya. Suponemos que nuestros oyentes han puesto ya el oído adecuado, el oído a estas extrañas voces. Vamos a ver una batería de ellas curiosamente diferentes, con acentos extraños e incluso algunas en otro idioma, porque mucha gente preguntaba, algunos oyentes preguntaban también si solamente hablan en español las psicofonías, esas voces. Pero Las no. psicofonías siempre hablan en el idioma que el investigador puede llegar a entender. Y es curioso, pero esto se produce. Normalmente, yo he tenido muchos idiomas, hasta en latín, ¿no? Pero siempre se han entendido. Bien, vamos con la primera. Explícanos dónde sacaste esta primera psicofonía que vamos a escuchar, la número 1. Bueno, yo realmente he investigado mucho, ¿no? Tanto en campo como en laboratorio, pero en laboratorio normalmente estás más sentado, el silencio es más controlable y desde luego se pueden producir psicofonías tan asombrosas como la que vamos a escuchar. Para mí es la más clara de todo mi archivo. Yo estaba grabando mediante un sistema que se llama Transradio, que se basa en poner un aparato de radio sin sintonizador y pues esperar a ver qué ocurre, ¿no? En ese momento yo hice una pregunta muy concreta: ¿puedo veros? Y una voz con total claridad me dice: acércate. Vamos a escucharla, la hemos repetido 3 veces, atentos. Curiosa, Pedro, ¿eh? Es para mí impresionante, cada vez que la oigo es impresionante. Y además suena un golpe así primero antes de que entre, ¿verdad? Claro, normalmente es lo que hablábamos, siempre existe un aporte, ¿no? Un aporte, un golpe en una mesa sin querer, un movimiento, un estornudo incluso de una persona, como a mí me ha ocurrido en una ocasión, ¿no? Es decir, siempre necesitan algo de fuerza. No obstante, se han conseguido psicofonías en campanas de vacío, donde el sonido no se transmite, con lo cual existen muchas modalidades, pero cuando existe sonido ambiente, la psicofonía es mucho más potente. Vamos con la tercera. ¿Dónde ocurría esta psicofonía? ¿Dónde la grabaste y qué es lo que dice? Bueno, recuerdo que yo estaba, una noche experimentando mediante el sistema de Transradio, creando una portadora, que es un sonido ambiente, para que sea modulado, ¿no? Y esta portadora era hertziana, es decir, de la radio. Bien, en un momento dado, yo estaba ya cansado, iba a apagar ya porque tenía un dolor de cabeza con tanto ruido, era tremendo, ¿no? Y en ese momento aparece, yo pregunto, ¿por qué no recibo hoy nada, no? Y aparece una voz que dice: hoy no hay radio, poco trabajo. Espera, que nos habíamos saltado una, vamos a la 4, estoy diciendo a nuestros compañeros: hoy no hay radio, poco trabajo. Y sí se nota que el sonido es diferente a las otras. Vamos a escuchar a nuestros oyentes y ya lo tenemos preparado. Ahí vamos. Exacto. Es curiosa la voz, ¿eh? Es muy curiosa. Y luego muy diferente el sonido del resto. Aquí estabas trabajando con una onda de radio, dices. Sí, se inyecta una onda de radio y se emite mediante un pequeño emisor de muy pocas pulgadas de acción, ¿no? Con lo cual existe más o menos en un perímetro de 1 metro, una especie de ambiente totalmente cargado de radio, ¿no? Todo esto, por supuesto, se puede experimentar en una jaula de Faraday que absorbe las radiaciones externas, pero si eliminamos el cristal de sintonización en determinadas frecuencias, esto se queda limpio, inyectando esa señal, creando ese ruido ambiente, ¿no? Los antiguos investigadores creaban y trabajaban con ruido blanco, ¿no? Que es más o menos, o ruido rosa, muy parecido a este. Y es curioso porque parece como que te contestara, tú te ibas a marchar ya y dice: hoy no hay poco trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Es lo verdaderamente interesante de esta psicofonía, ¿no? Que está interactuando con el investigador. Vamos con la tercera, que te había saltado ahí. Sí. La tercera es una respuesta concreta a una pregunta que te dicen algo que tienes que hacer. Sí, efectivamente, y esta ocurrió en Belmez de la Moraleda. Realmente para nosotros Belmez ha sido mucho, ha tenido muchas etapas desde el año 1995 investigando en aquellos lugares, ¿no? Pero concretamente con la aparición de fenómenos extraños en más de 15 casas en la población, en este caso de teleplastias, investigamos concretamente en una que era la casa natal de María Gómez Cámara. Allí no sabíamos cómo orientarlo. Los investigadores no sabíamos cómo trabajar para darle un poco más de claridad a esas imágenes, no sabíamos si darle más humedad,
qué es lo que necesitaban esas caras para salir fuerte, ¿no? Bien, una voz nos responde concretamente a esa pregunta: hacer un pozo. Lo escuchamos. Qué curioso el ruido, y es como esa la respuesta, la solución para que las caras pudieran vibrar o salir más, hacer un pozo. Claro, nosotros partíamos de la base que en esa cámara donde aparecían las caras estaba muy reseco el suelo, necesitaba hidratación, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera llenamos unos recipientes de agua para darles humedad. Aún así no absorbían la humedad necesaria que tenían las caras de la casa de María Gómez Cámara, la casa original de las caras de Belmez, ¿no? Entonces, en ese sentido, estábamos buscando una solución, ¿no? Y así nos dejaron hacer un pozo. A consecuencia de esta grabación, gracias al Ayuntamiento de Belmez, pues tuvimos que levantar prácticamente una parte del suelo de la casa para poner cemento, ¿no? Haciendo también uso de ese gran maestro de Germán de Argumosa, que bueno, pues ya él hizo una excavación. Nosotros también intentamos emular sus pasos, ya no haciendo una excavación, pero sí levantando el suelo y poniendo cemento. Me lo recordabas porque a él en una psicofonía le dijeron Germán pica patio. Exacto. Y fue cuando parece ser que se encontraron esos restos humanos que había debajo de la casa de María. Vamos con la 5. ¿Qué pasó en esta psicofonía? Bueno, pues mira, yo he experimentado muchas técnicas de grabación. En este caso, pues construí un aparato con una serie de osciladores que los compañeros de la Meta Science Foundation en Estados Unidos habían obtenido algún resultado con ellos. Era una mezcla de 13 tonos que fundamentaban el funcionamiento de un famoso aparato que se llamaba el Spiricom, un sistema que supuestamente hizo hablar a un difunto durante 13 minutos. Atención, que no son pocos, ¿no? Bien, esa mezcla de tonos era bastante desagradable, pero y no obtuve muchos resultados con ellos. Sin embargo, obtuve una psicofonía extraordinaria que la vamos a escuchar, y que mientras yo estaba tocando uno de los osciladores, se escuchará el ruido, aparece una voz que dice: no subas tanto. Pero atención, fijaos cómo justo cuando empieza la modulación y termina, se produce una ruptura del espacio, ¿no? Del espacio sonoro. Fijémonos cómo entra y cómo sale. No subas tanto. Curioso, el ruido ese intenso de ese oscilador con el que estabas trabajando, sí, y por debajo la voz que te está indicando lo que tienes que hacer. Es impresionante. Nos quedan 3-4 minutos antes de las noticias. Número 7. Uh-huh. ¿Qué ocurría en esta? Bueno, concretamente, yo estaba trabajando con una portadora de inducción eléctrica. Yo preguntaba cuál es la mejor frecuencia para poder trabajar, porque los investigadores siempre indagamos en eso. Y una voz me dice: ¿qué más da? No es importante. Espera, que tenemos que cambiar, que es la 8, según tenemos. ¿Esta es la 8? La 8, sí. Vale, perfecto. La tenemos ya. Esto es a nuestros oyentes una explicación. Como estamos en dos sitios diferentes, hemos tenido que darnos una clave para saber de cuál estamos hablando. ¿Qué más da? No es importante. Ahí lo escuchamos. Pedro, pero parece como que sonaran dos voces, ¿no? Correcto. La primera, ¿qué más da? La primera dice ¿qué más da? Y la segunda no es importante. Vamos a repetirla otra vez. Sí. Si me permites, vamos a repetirla otra vez. Ya la tienen preparada nuestros compañeros. Tremendo. Es decir, Pedro, que a veces incluso en estas psicofonías, en estas intervenciones, entran dos voces diferentes. Claro, y a veces más incluso, que se interlazan, entremezclan entre ellas, ¿no? Y además que, es curioso porque incluso a veces ellas mismas se dan consejos entre ellas, ¿no? No le digas esto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿A ti alguna vez te han contestado a una pregunta que te has quedado absolutamente helado, como la plena seguridad
de que eso que estaba ahí te estaba viendo, te estaba observando, era inteligente, te estaba contestando? Oh, sí, recuerdo una, no se oye muy bien, pero yo recuerdo una psicofonía que me... yo preguntaba, venía de un programa de televisión y que no me había salido del todo como yo quería, ¿no? Y bueno, pues recuerdo que pregunté, bueno, si hay algo ahí, por favor, dadme un mensaje. Y bueno, aparece una voz muy débil que me dice, hola Pedro, estoy muerto. Dime por qué crees que estoy muerto. Fue algo verdaderamente impresionante. Para ponerse los porque es que no sabía qué decirle. Tremendo. Pedro, tenemos que hacer una mínima pausa. Muy una bien. musiquita y ahora volvemos. Dos y 57, casi 58, 1:58 en las Islas Canarias. Llegan las noticias. Nos tenemos que parar un segundito y enseguida regresamos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Comenzamos nuestra aventura en esta ocasión desde las Islas Mágicas, desde Canarias, y nos preparamos para un nuevo viaje hacia los mitos y las leyendas. Un buen grupo de invitados esperan para llevarnos de su mano hacia algunos de los misterios desconocidos de estas tierras. Por ejemplo, los enigmas de la Virgen de Candelaria, los animeros o algunos secretos de los aborígenes de las islas. Habrá también historias de piratas y de esos extraños objetos que, según cuentan, aparecen en estas islas mágicas. Y sobre todo habrá mitos y leyendas de la mano de algunos cuentacuentos. Estas son nuestras intenciones de esta noche, en este programa especial que ya comenzamos desde un lugar único. Disfrútalo. Bueno, pues ahí están las intenciones de lo que os hemos preparado y saludar a nuestro primer invitado, Fernando Hernández. Nando, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de tenerte otra vez por aquí, por la isla. Me llamas Sahaña, ¿por qué? ¿Qué es eso de Sahaña? Sahaña en el ámbito nativo es el hermano de la comunidad, es el hermano social. Aña es el hermano de sangre. Y a veces el primero es más importante que el segundo. Sí. Porque el primero te lo buscas tú. Lo eliges tú, ¿verdad? Os pido un aplauso para él, es periodista, escritor. Escribiste un libro que se llama Taucho, la memoria de los antiguos. De los antiguos. Y te has dedicado o te dedicas a recopilar un poco algo que se estaba perdiendo en estas islas, ¿no? Desde el tiempo quizá de los castellanos, ¿nos llamáis a los de fuera? Sí, los gauripas le decían. ¿Lo qué? Gauripa. ¿Eso es un insulto, ¿qué? No, el término nativo no, la visión que tiene el nativo del castellano, que además nos da una idea también del proceso espiritual en el que estaban inmersos, ¿no? Seguro que se te ocurren muchísimos apelativos para alguien que viene de fuera y se quiere quedar con la tierra, te quiere violar a tus mujeres o se quiere quedar con el ganado, ¿no? Sin embargo, Gauripa, que etimológicamente significa hijo de la cólera, es una visión... Hijo de la cólera. Claro, es una visión bastante acertada desde el punto de vista espiritual nativo
de la visión que tienen de alguien que está enfermo. No es que seas malo. ¿Que está enfermo? Decirlo. Sí, alguien que está enfermo y evidentemente actúa a través de esos instintos para, en fin, depredar el territorio. Es curioso porque los guanches o los aborígenes de estas islas han sido muy maltratados tanto por la historia como antropológicamente. No se ha considerado el valor, sobre todo el valor espiritual que tenía, y gracias a ti y a otros cuantos que hay por ahí, pero sobre todo a ti que estás ahora con nosotros, se está recuperando y hay un valor tremendo ahí, ¿no? Hay muchísimas veces en el ámbito nativo de Canarias, muchas veces la investigación que se hace del pasado se hace desde los prejuicios, ¿vale? Se hace también desde una visión que arranca desde prácticamente el siglo XIX. Estamos acostumbrados a oír el mito del buen salvaje, ¿no? Aquel tipo que está todo hecho de virtudes y no tiene ningún defecto. Y sin embargo las poblaciones que estaban aquí son seres humanos como tú y como yo. Tenían sentimientos, tenían hechos heroicos y también hechos detestables, ¿no? Pero siempre se ha mirado al pasado nativo. Afortunadamente, investigaciones de actualidad como de la profesora Rosa Fregel, creo que dije bien el apellido, porque Rosa Fregel, que está haciendo una labor encomiable en el ámbito de los estudios bioantropológicos, ¿no? Y que se está sacando muchísimas cosas a relucir, como por ejemplo, y cito un ejemplo bastante reciente, es que la tradición oral con la que yo he trabajado durante muchísimos años ha sido denostada siempre por los entes académicos, ¿no? Yo recuerdo de un personaje que decía, que fue presidente además de una institución que está cerca de aquí, que hoy es en día el Museo de la Naturaleza. No te vayas a meter con la gente, ¿vale? No me voy a meter, simplemente voy a decir una frase que decía él, y es que la oralidad, ¿vale? La tradición oral en Canarias en general y en Tenerife en particular solo eran historias de viejos borrachos. De viejos borrachos. Déjalo ahí. ¿Vale? Sí. Vale. Con este señor vamos a hacer un viaje por algunos de los lugares mágicos y algunos de los seres mágicos que hay aquí muy desconocidos. Nos vamos de viaje, empezamos por Candelaria. Existen muchos lugares sagrados en esta isla que hoy visitamos. En el recorrido que deseamos hacer sobre sus mitos y misterios, queremos comenzar por un lugar especial, Candelaria. Busquemos algunos datos ofrecidos por el canal Tecton. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos aborígenes guanches que pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer, como de 1 metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife. Son los primeros datos, pero como hoy hablamos de leyendas, escuchemos la que nos narran sobre esta extraña aparición. Al sur de Tenerife, Menceyato de Guimar, año 1390. Dos pastores del Licey Acaimo iban cuidando sus cabras por la desembocadura del barranco de Chihuahua. Uno de ellos se fijó en una imagen femenina con un niño en brazos que destacaba sobre la arena de la cercana playa. Él le hizo señas de que se fuese de allí para que no asustara a las cabras, pero vio que no se movía y decidió acercársele. La perfección de los rasgos de la estatua, unida a los extraños ropajes, le hizo pensar que era una aparición que entrañaba peligro para su ganado, y su instinto le llevó a coger una piedra del suelo e intentar arrojarla contra la intrusa. Su brazo se quedó en alto, paralizado, sin que sus dedos agarrotados pudieran soltar la piedra. Su compañero,
supuso que algo extraño estaba sucediendo y tomando una piedra afilada, intentó cortar un dedo de la imagen para ver si era de madera o bien estaba hecha de materia viva. Curiosamente, cada vez que lo intentaba, se le resbalaba la piedra y eran sus propios dedos los que resultaban dañados, de modo que tuvo que desistir de su empeño. Solamente les quedaba una alternativa: marcharse. Ambos se retiraron del lugar para ir a contarle al Mensei esta extraña y extraordinaria aparición. La leyenda de la Virgen de Candelaria, una apasionante historia que hoy deseamos daros a conocer. He visto, Nando, escuchabas así con mucha atención la leyenda. ¿Tiene que ver con lo que hay? Evidentemente, Abreu Galindo, que en su obra nos cuenta la historia, lo que aconteció, ¿no? Preguntando ya casi pues 70 años después de la conquista, ¿no? a los guanches viejos de la zona de Candelaria, de Güímar, evidentemente pudo recopilar y además utilizó también el recurso literario de un poco adornar la historia, como por ejemplo la de que el nativo se corta, ¿no? Cuando va a tirar la piedra y en fin. Bien, es verdad que mucho de lo que acontece en esta historia hay que retrotraernos a las creencias nativas, ¿vale? Y en este caso, en el ámbito de la mujer. La mujer social, es decir, con edad para estar dentro de la sociedad, se llamaban chamatos, ¿vale? ¿Chamatos? Chamatos es el nombre que recibía la mujer en la cultura nativa, que además también es el nombre que se daba a una deidad que figuraba en todas las fuentes, ¿vale? Por aquello de los cultos a la fertilidad. ¿Qué pasa? Que quien colocó, porque aquí no estamos hablando, bueno, Abreu Galindo se cree el cuento que unos angelitos y pusieron ahí la imagen, en fin. Pero quien colocó la imagen en aquella playa, ¿vale? Estaba haciéndolo deliberadamente con el conocimiento de los cultos nativos. Es decir... Explícame eso, sí. El lugar donde aparece, estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes y las personas que nos acompañan habrán estado en la Playa del Socorro millones de veces. Playa del Socorro, que antiguamente en época nativa se llamaba Chivisaya, ¿vale? Seguro que han estado en Chivisaya muchísimas veces y se habrán fijado que hay un pozo en el medio de la playa, ¿vale? Es un pozo de agua, ¿vale? Ese pozo de agua, que además servía en estos cultos a la fertilidad que hablábamos, Chivisaya etimológicamente significa ruego, ¿vale? Rogativas, es decir, es un lugar de culto donde se iba a pedir, pues, desde el agua, que no hubiera malas cosechas, alejar la enfermedad, que era el motivo principal y el miedo que había en las comunidades nativas, no el mal entendido como el que entiende el catolicismo. Evidentemente, quien coloca aquella imagen, que eso daría por otro programa, ¿verdad? Quien coloca la imagen allí conoce la particularidad del terreno donde está poniendo la imagen y sabe perfectamente qué es lo que va a pasar cuando, en este caso, los pastores se encuentren con ella. Habrán escuchado que dice que en un momento dado el pastor le hace señas, le silba para que se aparte. Eso era una costumbre en época nativa, cuando tú te tropezabas con una mujer en un camino, ¿vale? Si ella no te dirigía la palabra, tú no le podías hablar. Entonces, lo que se hacía es decirle que se apartara porque tú ibas con el ganado, ¿vale? Una vez que ellos van a dar parte, hablando de esa literatura, que aquel se corta con la mano y tal, que yo creo que eso es más bien porque a nadie no se le ocurre de ver una figura femenina con un niño, no hubiera arrojado una piedra, seguro además. Pero bueno, salvando ese adorno, ellos van y dan parte al mensei, ¿vale? Al jefe del menseyato, y estos cuando regresan toman conciencia, es decir, al ver la imagen, las características que tiene, ¿no? Que después hablaremos un poco de la fisionomía que tiene esa imagen, ellos identifican que aquella imagen podría ser Chajiraji. Pero ojo, Chajiraji es una lengua nativa, ¿vale? Que significa la que sostiene, la madre del que sostiene al creador del mundo,
pero es una palabra nativa, no, a ver si me entiendo, no de la cultura nativa. Es decir, ya en esa época había comunidades franciscanas que estaban adoctrinando, sobre todo en el Valle de Weimar. Muchísimos de nosotros aquí conocerán el monte del Fraile en Arafo, y el monte del Fraile es porque había una comunidad desde mucho antes de que llegaran los castellanos, adoctrinando con conocimiento de la palabra y de las creencias nativas, adaptándolas al credo católico. Te pido si puedes que seas más sintético, tengo muchas cosas que quiero que nos cuentes. Vale, está bien. Es decir, que esa representación de la Virgen ya aludía a otra figura que tenían los aborígenes. Sí, porque por eso digo que el conocimiento que las personas cuando traen esta imagen a la isla y la depositan, ¿vale? En un claro ejemplo, intención de evangelización, es decir, de lo que vendría después. Aunque hay otros investigadores que dicen que esta imagen está puesta por otra cosa, es decir, es para que los nativos la encuentren y efectivamente la guarden, ¿sabes? Sí. Porque hay investigadores que piensan que puede tener una corriente que entronca con los templarios por ciertas características que tiene. Y el encontrarse en la playa con un niño en brazos, evidentemente a ellos automáticamente, con ese conocimiento que te decía, esa evangelización que había de antes, lo que les dice es que está hablando de la madre. ¿Por qué? Porque la creencia nativa, las deidades, como el sol Mahek, no era masculino, era femenino. Es la madre la que nos da el calor, la que siembra la simiente. Evidentemente, después de la conquista, esa adoctrinación se masculiniza, ¿vale? Y el sol pasa a ser masculino. Pero en época nativa, el sol era femenino. La imagen de la Candelaria, si se fijan o han visto en algunas exposiciones, la talla por detrás justo tiene como los mechones del pelo hacen como una representación del sol, ¿vale? Por eso ellos identifican en que esta es la madre del sustentador del cielo y la tierra. Vale, déjame que te pregunte un montón de cosas. ¿Qué tienen que ver los templarios que los has nombrado con eso? Hay quien dice, yo estuve allí, hicimos una vez un programa también en la playa del Socorro con Sisto Paz, un montón de personas se juntaron allí. Yo era un niño, estaba allí. ¿Sí? Sí, claro. El tiempo pasa para todo. Yo también era un niño. Hay extrañas procesiones de seres vestidos de blanco en esa playa en un momento determinado. ¿Quiénes son, qué eran o qué son? Sí, claro. Abreu Galindo recoge que, por tradición oral, que hay, él dice que hay estrellas, pequeñas procesiones de luminaria que se practican en la playa de... Hombre, imaginemos que en aquella época Chibisaya no era una playa muy concurrida, ¿no? Como puede ser hoy en día. Entonces, desde la lejanía, la gente decía que, ya en época, después de conquistar las islas, decía que veía procesiones de luminarias, ¿no? Por la playa paseándose. Muchísimas personas han querido ver en la talla de la Chasiraji, de la imagen de la Candelaria, han querido ver una representación templaria. ¿Vale? Se piensa que esta imagen, ¿vale? Esta iconografía fue traída aquí muchísimos años después de haber desaparecido el temple, pero como una medida de salvaguardar algún tipo de información que tenía miedo que se perdiera, y donde mejor que en unas islas en el Atlántico donde no se pudieran encontrar. Además de esto, tú seguro que lo conociste muy bien, al maestro Juan Atienza. Vino hace muchísimos años, nosotros éramos muy jóvenes, muy jóvenes, y me acuerdo que fuimos a Deje, ¿vale? Donde tú has estado, has visto la Casa Fuerte. Bien, él es el que nos dice que aquello es una encomienda templaria, es una cocina templaria. Y además hay... en la grafía que tiene, los dibujos que tiene pintado la Casa Fuerte por fuera, y en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje, él dice que se dan las condiciones del temple que no se dan en otra parte del mundo, que él no las había visto juntas, que es el temple oculto representado por la cabeza de Juan Bautista, y el temple visible, más espiritual, el otro es más económico, más visual, que es la de Nuestra Señora. ¿Vale? Y las dos se dan en Adeje con la misma circunstancia. Te pido si puedes que seas más sintético. ¿Qué objeto hay ahí
que te permite viajar de forma instantánea de un sitio a otro en la Candelaria? ¿Hay algún objeto mágico? Yo creo que el objeto más mágico es la imagen en sí. La imagen, además, que ha sido producto de estudios, ha sido también ha sido arreglada en tiempos pasados, ha sido llevado al museo para rehabilitarla, porque estuvo bastante deteriorada en esa casa fuerte, además, estuvo durante muchísimos años. Hoy en día, las personas de Adeje que nos estén escuchando saben de lo que digo, saben que tienen una de las imágenes que ahora, después de muchísimos años, los estudiosos del arte admiten que puede ser una copia fiel de aquella otra, ¿vale? Aunque también hay otros investigadores que hablan de hasta 3 copias de la Virgen, es decir, hasta 3 imágenes. Lo cierto es que aquella que está en Adeje, hay algo muy significativo que es a partir de en 1826 hay una riada, ¿vale?, que afecta a toda la isla y al santuario de la Virgen de Candelaria también. Los marqueses de Adeje, que son los benefactores de este santuario, tienen cueva además hoy en día allí todavía. Resulta que cuando se desata este temporal, los frailes cogen el sagrario, pero no cogen lo más importante del santuario, que es la imagen, ¿verdad? Y la tradición dice que se la lleva, esa riada se la lleva y se pierde. En fin, la actual que hay hoy en la Basílica de Candelaria es una copia, es una que se mandó a encargar para los fieles. Bien, pero es que es curioso porque al año siguiente, el 2 de febrero, los frailes le piden al marqués de Adeje, benefactor, es decir, el que ponía los billetes, le piden por favor que les preste la copia que él tiene en Adeje. ¿Con lo cual había 2? No, él había hecho previamente una copia. Hay muchos investigadores que piensan que lo que hizo el marqués de Adeje es dar un cambiazo, hablando en plata. Es decir, hizo una copia cuando se dio cuenta de que aquello era demasiado, puso la otra allí en el santuario con aquel aluvión agraciado para él y se llevó la original para allá. Hay muchos que además dicen que aquella puede ser la talla original que apareció en el Socorro. Pero el 2 de febrero, cuando le piden los frailes llevar en procesión a la imagen, que se la preste, porque si no tendrían que sacar un cuadro, el marqués les dice que no. Que no les... Y te me estás haciendo por las ramas. ¿Qué objeto extraño tenían para que volase? Vete a ello. ¿Qué objeto tenían para volar, para transportarse? Sí, eso que decía, que posiblemente hubiera en esa imagen un objeto para transportarse de un sitio a otro. Sí, es un rombo que hay a la altura del pecho, tengo la fotografía, si quieres te la paso un día, y que se hizo a través de una radiografía. ¿Un rombo que hay a la altura del pecho dentro? Sí. ¿Qué es? Unos identifican que puede ser un clavo, cosa que me extraña, y otros identifican que es una piedra que no llegan porque no se sacó además, ¿no?, pero que es verde y que está en la parte del corazón. No sabemos si todavía sigue estando ahí. Ya, o sea que Candelaria, aparte de toda esa intensidad religiosa que tiene desde el punto de vista católico, subyace algo mucho más mágico que sigue estando ahí. Mucho más profundo y que además Juan Atienza nos lo puso en la palestra hace muchísimos años. A mí me contaron cuando descubrieron esa piedra de la Virgen hace mucho tiempo la historia. Espacio en Blanco esta tarde, especial desde el TEA aquí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con un montón de amigos que han venido a vernos. Vamos a hablaros de ovnis. Hay gente que también representa al mítico Paco Padrón, que estuvo por aquí montando aventuras, historias. Hay que dar gracias a José Gregorio González, que no está esta noche con nosotros, pero nos ayuda a hacer este programa. Y hay muchas cosas todavía que queremos contaros, mitos y leyendas, esa manera que hay de transmitir el saber antes de que se pierda con la televisión y con todas esas historias que nos han montado. Seguimos, Espacio en Blanco especial. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos ahora a conocer otro enigma de las islas, los animeros. ¿Pero qué son los animeros? Animeros son aquellas personas capaces de contactar con las ánimas de los difuntos. El animero en Canarias era la persona encargada de mediar entre las ánimas
las almas del purgatorio y los vivos. Una especie de fusión entre lo que conocemos como chamán, medium y curandero. Habría que señalar que esta persona estaba muy bien considerada por aquellos años en el archipiélago. Al parecer, esta actividad la desarrollaban especialmente hombres, aunque existen algunos apuntes en los que se hace referencia a que no era exactamente así y que la presencia de mujeres animeras estuvo también muy marcada. De hecho, existe la posibilidad de que el ritual lo practicara una mujer o un hombre en función del sexo del alma penitente con el que se iba a tratar. Animeros, el nuevo enigma que nos espera esta noche. ¿Habéis oído alguna vez hablar de animeros? Pregunta al público. Tiene que venir este señor para rescatarnos esa creencia. ¿Quiénes eran los animeros? Y te pido que seas breve, que tenemos aquí otro invitado esperando. ¿Culpa tuya? Culpa mía. Sí. Los animeros eran los que se dedicaban, había una creencia que es que el espíritu de los desencarnados podía acoplarse al cuerpo de los vivos y causarle todo tipo de males. Poseerles. Efectivamente. El animero lo que hacía era desarrimar ese ánima, ¿vale?, para que no le causara daño a los vivos. Además, una figura muy importante en las islas, como decía en la introducción Rosa, porque fueron los médicos a los que no tenía acceso la población por falta de recursos, evidentemente, y eran muy venerados. El animero además entronca con ese pasado nativo, porque el samarín, que es el chamán de nuestra cultura, etimológicamente significa el hombre de poder, aquel que tiene la capacidad de interactuar con otras realidades. El animero cumple las mismas funciones que hacía este samarín. Y además tenía en su corpus de creencias, tenía todo, desde arreglar o curar las afecciones físicas y las afecciones espirituales, ¿no? ¿Era elegido de alguna manera o lo heredaba? ¿Le venía el poder de algún sitio? ¿Lo aprendía? Se podía heredar por familia, pero normalmente la tradición dice que la madre que escuchara en su vientre llorar al niño, esa persona sería sabio y por tanto en algún momento desarrollaría sus cualidades, sus percepciones para convertirse en animero. ¿Eran hombres y mujeres? ¿Hemos visto ahí? Aquí en Tenerife, por ejemplo, se ha constatado que era un oficio de hombres, pero es verdad que muy posiblemente hubieran hombres para tratar la afección espiritual, en este caso de hombres, y mujeres para ello. Aún así, en la isla de Gran Canaria tenemos la referencia, gracias a los investigadores Santiago Casaña y Juan Carlos Saavedra, que han encontrado en la figura de una mujer que se llamaba Cha Zaragoza, una figura como la del animero, es decir, cumplía la misma función, pero en este caso en la isla de Gran Canaria. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Pues el último animero, aquel que hicimos la investigación hace unos años, falleció en Tenerife, falleció en 1953 en Buenavista del Norte, con lo cual, después de ese señor, que nosotros sepamos, no hubo nadie. En la isla de Gran Canaria, esta señora, Cha Zaragoza, prácticamente hasta finales de los años 80. Dime cómo trabajaban, qué hacían. ¿Hacían como exorcismos, como hacen los sacerdotes? Bueno, sabemos qué es lo que utilizaban en su curación, no solo por lo que ha quedado en la oralidad. De hecho, cuando hicimos un reportaje para la televisión hablando de este caso, entrevistamos a la nieta de este señor, Agustina Alegría le decían. Agustina Alegría Majorero le decían. Y curiosamente, en un proceso inquisitorial que hay de 1798, a un señor que practicaba este tipo de curaciones en Icó el Alto, ¿vale?, le llamaban el médico del purgatorio. Él explica ante el Santo Oficio qué es lo que hacía, por eso conocemos cuál era el corpus de sus curaciones. Por ejemplo, cosas tan singulares como para saber si el espíritu que agobiaba al vivo era mujer o hombre,
se tenía que tirar en la tierra y revolcarse. ¿Quién se tiraba? El enfermo. Se tiraba en la tierra, se revolcaba y según la figura que quedaba, el animero interpretaba si era un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque el tipo de curación que aplicaría era distinto a si era varón o era hembra. ¿Y qué tipo de curación aplicaban? Con plantas, rezados, utilizaban una cuerda que se llama de San Francisco, que tiene 5 nudos para azotar, para espantar, exorcizar. Y aquí lo más impresionante que hemos encontrado, no solo en Tenerife, sino en toda España, es que esta señora, cuando lo estamos entrevistando, nos dice que su abuelo utilizaba un medallón para protegerse de los espíritus y hablar con ellos como si tú y yo estamos aquí conversando. Y es un medallón que además circula en las redes, es un medallón de unos 20 centímetros, que tiene una serie de dibujos, extraños dibujos. Está fabricado en latón, hierro y plomo, ¿vale? Y se lo colocaba en la coronilla el animero antes de empezar a curar. Esto despertó un gran interés, sobre todo en el ámbito de la antropología, en varias universidades de Barcelona y Galicia, porque jamás se había oído hablar de un medallón que sirviera para este menester, ¿no? ¿Ya no queda nadie? Que nosotros sepamos, curaciones como las que hacían los animeros, ya no creo que quede. ¿Y estaban en todas las islas? No solamente... En todas las islas. Démonos cuenta que en una época falleció, el majorero falleció en el año 53, echen para detrás. Imagínense en una época donde la sanidad no era como en día pública, ¿no? Donde tenías que pagarle al médico y muchísimas veces la gente era gente muy humilde y solo tenía productos de agricultura que era con lo que se le pagaba a estos animeros, ¿no? Por eso eran muy reverenciados y muy respetados, porque no solo es que funcionara, es que además de curar las afecciones físicas, curaban las más importantes, que eran las espirituales. Espacio en Blanco, esta tarde desde el TEA, hablando de mitos y leyendas, todavía tenemos cosas que contaros. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En este momento con Nando Hernández, 3 o 4 minutitos más, has traído un personaje que tengo aquí atrás, es un pintor, me dices. Bueno, es más que eso. Es un profesional de las bellas artes y además con un cometido muy importante, y es que ha abordado la investigación de la geometría sagrada que tenemos en Canarias, que la hay, pero que por esos prejuicios muchas veces no se habla. Vale, ahora vamos a hablar enseguida con él. El papel de las mujeres en el mundo de los aborígenes, ¿eran tan importantes como en otras culturas o eran seres de segunda o de tercera? Nosotros tenemos que entender que la mujer en la cultura nativa, a pesar de lo que nos hayan contado los cronistas, que en muchos casos fueron milongas en el buen sentido de la palabra, pero que evidentemente evidenciaban el que no tenían un conocimiento de la cultura nativa más allá de cosas que les sorprendían, como por ejemplo ver a unas mujeres con los pechos al aire, y entonces eso eran brujas. Eso es el pecado también, ¿no? Y que en verdad eran mujeres sagradas, eran arimaguadas. Pero en el concepto de la mujer como tal, se borra después de la conquista de esa memoria. ¿Por qué? Porque la mujer en la época nativa era la transmisora de la espiritualidad, era la transmisora del conocimiento de las plantas, lo que sana, y en definitiva era la que guardaba la memoria del linaje. De quién era tu abuelo, de quién era tu bisabuelo y quién era tu tatarabuelo. Qué bonito que fuera así, ¿verdad? Efectivamente. Pero llegaron unos cuantos y cambiaron un poco la historia, y ahora hay que recuperar toda esa fuerza que tenía la mujer. Ahora hay que recuperar esa memoria, recuperar esa fuerza y empoderar a la mujer, que como todos sabemos, por lo menos en Canarias, siempre ha sido el pilar en todos los sitios que yo conozco, por lo menos. Pregunto al público, ¿estáis a gusto? ¿Os ha parecido curioso lo que ha contado? Pido un aplauso para él, Nando Hernández, un sahaña. Me enorgullezco y estoy muy honrado de ser tu sahaña. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través ahora uso más el Twitter, Nando Aborac, el Facebook evidentemente, y después
en el programa, no sé si podemos hacer publicidad del Por programa. favor. El programa que hacemos en las islas, en la Autonómica, todos los viernes, de 10:30 a 2:30, que se llama Crónicas de San Borondón. Enhorabuena por ese trabajo también para José Gregorio. Gracias por ser, como te digo, tu sajaña. Estamos en contacto y espero que me sigas llevando a esos lugares interesantes. A mí no te la perdiste. Espacio en Blanco, seguimos adelante. Nuevos invitados llegan. Como digo, vamos a hablar hoy de ovnis con historias que yo tampoco conocía. Vamos a hablar también de mitos y leyendas y otras muchas sorpresas aquí desde el TEA. Una introducción y os presentamos a nuestro siguiente invitado. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tenemos en este programa especial a invitados llegados desde diversas islas del archipiélago canario. Nos toca el turno para saludar a Roberto Perdomo, llegado de Lanzarote. Pintor y estudioso de la simbología canaria. Y está esta noche con nosotros para desvelarnos algunos de los símbolos mágicos de estas islas maravillosas. Un placer saludarte, Roberto Perdomo. Os pido otro aplauso para él. Llega desde Lanzarote, ¿no? Yo he visto algunos de los cuadros que tienes por ahí. Increíble. Dicen que eres el heredero de un pintor también muy importante de tu isla. ¿Alguien me ha contado eso? Si te refieres a César Manrique... ¿A César Manrique? No creo. Aunque soy muy admirador de su obra, eso sí. Alguien me ha dicho eso. Sí. Echar un vistacito, si podéis, a alguna de las obras que tiene este señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntame qué es eso de... Estás estudiando los símbolos mágicos. ¿Los guanches tenían símbolos mágicos? Pues mira, llevo casi 20 años terminando mis estudios en Bellas Artes. Empecé a investigar y a estudiar la geometría de la artesanía textil de aquí, ¿no? Que tenía una particularidad muy curiosa, que era composiciones muy abstractas. Es decir, mientras que otros pues reproducen flores, caballos en sus trajes tradicionales, aquí se hacía unas composiciones muy interesantes, ¿no? Y ahí me llevó por un camino y llegué hasta encontrar ¿cómo te diría? Como un más allá. Es decir, ya no solo es una expresión estética, sino que puede llegar más allá. Y entonces cuando ya se puede un poco trabajar con las diferentes formas geométricas, que viene a ser siendo algo como una especie de arquetipo del inconsciente, ¿no? Ya. Me estás diciendo que cuando los aborígenes dibujaban esa serie de cosas, no eran una cosa al azar, sino que había o hay un... No solamente nuestros indígenas canarios, sino cualquiera puede ver la artesanía y el arte que se hace en cualquier cultura indígena, los indios, hopis, mayas, y encuentras esa característica, ¿no? Composiciones geométricas relativamente sencillas, pero casi todas dentro de la abstracción, ¿no? Cuéntame algún ejemplo. Bueno, el ejemplo quizás que más todo el mundo puede reconocer en Canarias son lo que llaman las pintaderas, ¿no? Que son procedentes de Gran Canaria y que tienen diferentes estilos, ¿no? Desde composiciones circulares, de círculos concéntricos, de estrellas que pueden dar la sensación de símbolo solar, símbolo lunar, te diría hasta incluso geometría que se reproduce fractalmente, que es un concepto que estamos estudiando por relativamente hace poco, ¿no? Ya. Pero ves, cuando dices eso, Roberto, quien hacía eso debía tener una capacidad o una visión muy diferente de lo que primero se ha pensado y mucho más profunda, ¿no? Claro, nos estamos dando cuenta de que nuestros antepasados indígenas no eran brutos que solo andaban con las cabras por ahí, sino que tenían un concepto de la vida muchísimo más complejo, ¿no? Diría casi holístico. Nosotros en nuestra cultura tenemos todo como parcelado, mientras que ellos convivían dentro de una unidad, ¿no?
que en el caso geométrico sería como formando parte de un círculo. ¿Y te has dado cuenta que esa serie de símbolos, ¿cómo se llaman? Eyatén. Que esa serie de símbolos servían para proteger el lugar, ¿o? Hay dos términos que hacen referencia a la geometría. Uno es la tarja, que viene a ser siendo, siempre se le da la traducción como de escudo, ¿no? Entendemos escudo como ese aparato que ponemos en el antebrazo para defendernos, ¿no? Sí. Pero dentro de ese aparato había un diseño geométrico. Entonces, esos diseños geométricos tenían una combinación que era de protección. Y el eyatén es el contrario, es como el reverso de la moneda, ¿no? Atrae. Mientras que uno protege, otro atrae. ¿Atrae lo bueno? Evidentemente, porque no quieres atraer lo malo. Yeah. Lo importante, dentro de lo que yo he estado estudiando, es que el que hace el eyatén tiene que tener algo muy claro en su ser interno. Es decir, que sienta, que tenga alineado lo que siente, lo que piense y lo que es importante lo que dice. Ya. Escucha, ¿y quién les enseñó a esa gente esa serie de cosas? ¿De dónde venía ese conocimiento, ese saber? Yo pienso que evidentemente del norte de África. Todos entendemos que la humanidad nace de África. Y hay un ejemplo muy, muy importante, es que si uno estudia la población de los dogones, esa población indígena que está en el norte de Mali, se da cuenta de que tiene las mismas composiciones geométricas que te encuentras, por ejemplo, en la cueva pintada de Galda. Pero exactamente la misma composición geométrica en los mismos colores. Yeah. Es decir, uno si se pone a investigar llega a decir, bueno, es que hay un origen norteafricano más antiguo, quizá, pues no, tampoco soy arqueólogo ni historiador, que Egipto, que posiblemente sea como el germen, ¿no? de ese tipo de composiciones que llegan a lo mágico, ¿no? Hablas de los dogones, y los dogones se dice que tenían contacto con gente venida de arriba. ¿Se puede de alguna manera pensar que había un paralelismo también entre los que aquí contaban cosas? Quién sabe, ¿no? Yo pienso que, bueno, y hay un montón de investigadores que tratan esa teoría, ¿no? De los antiguos astronautas y tal. Para mí lo interesante es el aspecto práctico de la pintura, en el sentido de que yo quiero decir algo aparte de crear una obra bonita, ¿no? Yeah. O quiero atraer algo, o quiero cambiar mi vida. Miguel, hace 2 días yo estaba en mi estudio y ahora estoy aquí. Y yo vivo como súper lejos, ¿no? Vienes de Lanzarote, ¿no? Vengo de Lanzarote, tengo un estudio que es la casa de mis bisabuelos, y yo siempre digo que vivo como en la periferia de la ultraperiferia, porque si Canarias es como un poco la ultraperiferia, yo estoy allá, ¿no? ¿Y si estás aquí será por algo? Una parte de culpa de Nando, pero... De Nando, que está por ahí. ¿Será por algo? Pero sí, en pleno de 2 días estoy aquí. Y el jueves estaba trabajando con mis eyatenes allá. ¿Cómo podemos, que así para terminar, que nos van a contar un cuento enseguida, construirnos un eyatene de esos para que atraigamos cosas buenas? Aparte de ver tus cuadros, que luego nos dices alguna página web. Yo pienso lo que te decía antes, que no es tanto la combinación que tú hagas de los elementos geométricos, del punto, de la línea, del círculo, del triángulo, de los poliedros, del cuadrado, sino la intencionalidad que tú le pongas en eso. Y lo que quieres, tu deseo, ¿no? Tu deseo de qué quieres hacer con eso. Entonces, por lo menos una obra bonita te va a quedar, y después el feedback ese que te viene es el resultado de esa impecabilidad en ese alineamiento, ¿no? de tus sentimientos con tu pensamiento y con tu palabra. Es curioso porque nos estamos empezando a dar cuenta, igual que hablábamos con Nando, que detrás de esa basílica de la Candelaria hay mucho más. Detrás de lo que sabían o estamos dando a conocer ahora de los aborígenes, había mucho más, ¿verdad? Hay otras realidades que se nos ocultan y que quizá no quieren que conozcamos. Pero te diría más, estamos viviendo como una especie de renacimiento y de reconocimiento de nuestros antepasados. Gracias a vosotros. Y fantástico, ¿no? Intentamos hacer lo que podemos, ¿eh? Pido un aplauso para él. Gracias. Roberto, forma de contacto contigo, ¿dónde podemos ver esos cuadros que tienes? Mira, tengo mi página de Facebook, que se puede conseguir, se puede localizar con Roberto espacio F espacio Perdomo,
Y bueno, tengo un par de vídeos en YouTube con una selección de mi obra que pueden poner Indigenismo Mágico. Indigenismo Mágico. Y ahí pueden encontrar. Dicen que uno de los pintores importantes como César Manrique, lo tenemos aquí, va a dar muchas sorpresas. No. Ya me gustaría tener una yateme de esos, ¿vale? Gracias por haber estado en el programa. La valla está ahí, ¿eh? Gracias por estar en el programa. Gracias, Miguel. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con un montón de invitados esta tarde que van a estar llegando hasta el programa. Llega Laura Escuela. Buenas noches, Laura. Buenas noches. No te voy a dejar que digas casi nada, sino que cuentes los cuentos. Estáis dentro de un certamen, luego Fabio nos va a dar más información. ¿Estáis tratando de transmitir la cultura a través de cuentos? Sí. Estamos en tus manos, cuéntanos un cuento. Me encanta que nos cuentes cuentos. Muy brevemente, una leyenda de la Isla del Hierro. Cuentan las crónicas de la Isla del Hierro que existió un árbol sagrado, un árbol santo, el árbol del agua, Garoé. Y dicen que no había ni hubo jamás uno igual, que tenía una copa alta y frondosa, y fuera la estación que fuera siempre estaba verde. Todas las mañanas, todos los días, espesas nieblas se levantaban desde el mar y recorrían las laderas de la isla hacia arriba para evaporarse después en el cielo. Pero Garoé, con sus ramas, atrapaba esas nubes y destilaba de ellas toda el agua, y ese agua luego caía como una lluvia permanente bajo su sombra. Y los bimbaches, los aborígenes de la Isla del Hierro, recogían toda aquel agua en oquedades que hacían en la tierra, como si aquel agua que caía del árbol fuera una ofrenda de un dios. Y aquella era la única fuente de agua en la isla, y por eso la cuidaban y la adoraban, y por eso el Garoé era todo para ellos. Hasta que un día, como decían antes, llegaron a las islas, a esta isla en concreto, los conquistadores, los castellanos. Y los bimbaches se reunieron en Tagoror. No podían permitir que los castellanos encontraran el árbol, así que decidieron coger toda el agua que pudieran, almacenarla y luego cubrir las copas del árbol y guardar el secreto del árbol mientras los conquistadores estuvieran en la isla, para que nunca lo encontraran y tuvieran que abandonar el hierro muertos de sed. Y así pasaron días, y los días se hicieron semanas. Y los conquistadores en ese tiempo no encontraron agua para beber y empezaron a sufrir penalidades. Pero en todos estos días había una muchacha bimbache, Agarfa, que se había enamorado perdidamente de un soldado andaluz. ¿Y quién quiere ver sufrir a su amado? ¿Quién quiere verle morir? Así que al ver que estaba muriendo de sed, al no soportar sus lágrimas, le enseñó dónde estaba escondido el Garoé. Y eso salvó al castellano, salvó a todos los conquistadores, pero con ello condenó a su propio pueblo. Luego ella murió, castigada por los suyos, y con el descubrimiento del agua en el árbol se fue la libertad y la nobleza del pueblo guanche en la Isla del Hierro, ya que así los conquistadores pudieron conseguir su objetivo. Y desde ese momento fueron ellos los que también adoraron a este árbol legendario. Gracias a Laura Escuela, que nos ha contado esta bonita historia. Seguiremos hablando dentro de un ratito. Tengo por aquí a David Suárez. No te voy a dejar hablar, David. Dentro de un momentito quiero que saludes. Buenas noches. Experto en Rosacruces. Más o menos. Hay mucha gente que ha pasado por estas islas y no somos conscientes de ello. Hablamos de templarios, Rosacruces. Hay grupos todavía extraños por ahí funcionando. 30 segundos, que luego hablas en la segunda hora. Canarias es un poco precoz en todo esto de sociedades secretas, y además Espacio en Blanco fue testigo hace muchos años también de ello. Lo fuimos. Espacio en Blanco especial. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3.
en cuanto se esté escuchando esta noche el programa a las 2 en las Islas Canarias. Todavía tenemos mucho que contaros. Redes sociales abiertas, El Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram. Regresamos luego hablando de ovnis. Hay historias de piratas, de una extraña monja que estaba endemoniada y que hacía cosas curiosas, y de Rosacruces. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros, y las gracias por seguir todavía aquí en este lugar especial en el TEA compartiendo esta experiencia. Enseguida regresamos.